El virreinato. ¿Qué hay que entender realmente para entender el virreinato? Yo diría principalmente la romanización de Hispania. En este proceso datan los historiadores que es un proceso que duró extremadamente demasiado tiempo. Fue de los procesos más lentos. ¿Por qué? Pues básicamente la gente se oponía a la nueva ideología que traían los romanos hacia ellos. No aceptaban básicamente el idioma latín como su nativo, o sea un idioma común dentro de la misma comunidad. No aceptaban tampoco los centros culturales que se construían, donde los políticos y gente romana estaban ahí para oponer algunas leyes. Sin embargo, como fue pasando el tiempo, se fueron aceptando el derecho romano, o básicamente la forma o la ideología de los romanos se fue implementando lentamente sin que los hispanos dijeran nada ni se quejaran. Bueno, antes que nada me gustaría continuar con las características del derecho diciendo que el derecho no se creó, sino se descubrió. Siempre había estado y simplemente el hombre lo utilizó para imponer un límite a las masas. Ahora me gustaría citar a un autor que el profesor implementó en el libro. Un derecho sin Estado. La noción de autonomía como fundamento de la Constitución Jurídica Medieval, Paolo Grossi. Yo siento que en esta frase básicamente se dice que durante la época medieval la gente se daba sus propios límites. No encontraba el bien común donde todos fueran felices. Bueno, sin embargo, también en la sociedad medieval básicamente se implementaba la ideología de que Dios tenía un lugar específico para ti. También el derecho no era un privilegio, no unificaba a las personas. Finalmente, en 1969 se unificaron los reyes católicos de España, siendo Fernando II e Isabel. También en 1492 fue conquistada la ciudad de Granada, la última gran conquista dentro del continente. El descubrimiento de un nuevo continente gracias a Cristóbal Colón. También dentro de esta ideología podemos encontrar el derecho común, que básicamente es la unión de todos los derechos, como el romano, canónico, feudal, etc. Igual no había nada más fuerte que la monarquía más que Dios mismo. Bueno, eso nos lleva al descubrimiento de América, donde Cristóbal Colón quería negociar con India, pero trató de llegar por el otro lado, ya que el canal que iba a utilizar estaba bloqueado. Cuando llegó a América, se dio cuenta de que había indios. Más tarde, cuando se fue implementando varios viajes y la colonización, varios grupos de jesuitas se iban al nuevo continente a tratar de evangelizar a los indios, darles una nueva ideología, un nuevo punto de vista. De hecho, en realidad, por eso también está la escuela del virreinato, pues era una escuela jesuita, donde los alumnos querían ir a implementar la evangelización hacia la gente necesitada como los indios. Una de las principales obligaciones del rey era defender la fe cristiana y la iglesia. De esta manera intervenían activamente desde el siglo XIII en la organización eclesiástica, en especial en el nombramiento de los obispos. En el Museo del Virreinato podemos encontrar que no solo los obispos, sino también los frailes eran muy importantes, ya que influyeron de manera determinante en la vida de los pueblos indígenas. Creían que los indios estaban menos viciados que los españoles, lo cual los convertía en material ideal para fundar con ellos un reino cristiano, que reviviera los ideales de la iglesia primitiva. Durante todo este tiempo, el Consejo de Indias fue el tipo de organización característica de la administración central hasta su decadencia en el siglo XVIII con la dinastía de los Borbones. La penetración española en América y su justificación. Indiscutiblemente, el pensamiento más importante fue el de Victoria, quien en su obra Relectio de Indis justifica la penetración española en América, en la cual apunta el derecho de predicación de la fe cristiana, la sociedad y comunicación natural entre los hombres, la tiranía de los señores indios, la alianza entre indios y españoles, entre otras. Dejando a un lado todas estas justificaciones, los españoles llegaron con el propósito de expandir la fe cristiana, pero Moctezuma y su gente tenían la creencia de que ellos eran dioses, por eso fueron llamados dioses venidos del cielo. Esto era claramente algo impactante, ya que México aportaba el 40% de todo ingreso clerical en América. Por contraste, Perú y Chile solo aportaban el 25%. Juan Giner de Sepúlveda, destacado humanista que invoca audazmente a Aristóteles para definir a los indios como esclavos por naturaleza, solo apropiados para la sujeción. Sus alegatos fueron apasionadamente controvertidos por Bartolomé de las Casas. En las Casas despojó a los conquistadores de toda aura de glorias y el principal oponente era Hernán Cortés. Las Casas se volvería ante todo hacia San Agustín y el debate sobre la conquista de América.
La ciudad de Dios fue un texto tan influyente como la política de Aristóteles. Los 12 primeros franciscanos que llegaron a México estaban animados por la vívida esperanza de un renacimiento de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Un elemento esencial de la misión era un estudio del lenguaje, las creencias religiosas de los indios, imprimiendo gramática, vocabularios, libros de oración, catecismo, sermones y extracto de las escrituras, y por otro lado, examinando sistemáticamente la religión aborigen, sus ideales morales, su panteón de divinidades y calendario de sus fiestas. Bernardo de Sahagún enseñaba latín a un número selecto de alumnos indios, y con la colaboración de estos alumnos produjo la historia general de las cosas de la Nueva España. Para justificar el estudio del paganismo, Sahagún citaba el ejemplo en la Ciudad de Dios de San Agustín, que argumentaba que, sin conocimiento completo del pensamiento y la práctica de los indios, la Iglesia no podía esperar erradicar la idolatría. Las Casas, en su interpretación sobre la religión antigua, se apoya en la Ciudad de Dios de San Agustín, de tal manera que su enfoque entero no muestra ninguna simpatía y subraya tanto la peculiaridad como la obscenidad de las creencias y la práctica clásica. En cambio, cuando describe la religión india, afirma simplemente que no es peor, y en algunos aspectos es mejor que su contrapatria antigua. Más aún, sobre los sacrificios humanos, argumentaba que no debería definirse como intrínsecamente antinaturales o irracionales, puesto que expresan hasta el más alto grado imaginable del deseo humano innato al ofrecer el máximo sacrificio a una deidad. Del mismo modo, si San Agustín condenaba al propio imperio romano por estar arraigado en la tiranía y la conquista, Las Casas condenaba también al imperio español en el Nuevo Mundo